ocasión, Winston Churchill, que fuera primer ministro de Inglaterra, de la Gran Bretaña en realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, y junto con los Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrentaron a la potencia militar de la Alemania nazi. Este señor, después de la Segunda Guerra Mundial, lo invitaron a dar un discurso en la universidad donde él había estudiado, a unos graduados. Se paró y dijo: nunca, jamás se rindan. Y se sentó. Y entonces recibió una ovación de aquellas. Amén. Años antes había dado otro discurso. En ese discurso sucedió cuando estaba próximo un ataque nazi a Inglaterra, particularmente a Londres. Pero no solamente era el ataque, sino la probabilidad muy alta de una invasión de las fuerzas nazis a Inglaterra. En ese discurso, Winston Churchill dijo que lucharían en las playas, en los mares, en las aldeas, en las ciudades, con todo lo que tuvieran, hasta con piedras y palos. Bueno, todos sabemos que los aliados derrotaron estrepitosamente a los nazis. En realidad no tengo idea si Winston Churchill era creyente o no, pero en Inglaterra hay muchos creyentes y muchos tuvieron fe. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque me permites estar aquí parado, Señor, sin mérito alguno. Sé que es para mostrar tu poder y por eso mismo te pido que tu Espíritu Santo dirija mis palabras, Señor, y muestre a mis hermanos y hermanas la importancia tan grande de orar. Orar, Señor, es para algunos de nosotros como el oxígeno que necesitamos permanentemente. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Con que el tema de hoy es la persistencia en la oración, confiando en nuestro Padre Celestial, pues Jesucristo mismo nos lo dice. Por eso podemos confiar, porque Jesucristo lo dice. Nos dice que el Padre nos escucha y hace justicia a los que en Él confían. Esta parábola no habla de la justicia divina, sino la justicia humana. No se refiere a que somos justificados, sino a hacer justicia humana. Y es de llamar mucho la atención, porque Jesucristo promete que incluso la justicia humana se va a llevar a cabo, o sea, entre seres humanos. Así como Winston Churchill mostró a los graduados, o invitó a los graduados a nunca jamás rendirse porque tenían evidencia de que vale la pena el esfuerzo, Winston Churchill tenía esa evidencia y el resto del pueblo y toda la humanidad, porque derrotaron a los nazis confiando en el poder de los aliados. Nosotros vamos a ver que tenemos un Señor Dios Todopoderoso que va a hacer justicia, porque lo hemos visto en el transcurso de nuestras vidas. Lo vimos hace un rato y lo vimos ayer, y todo el tiempo lo estamos viendo. Va a hacer justicia, y vaya que lo va a hacer, pero lo va a hacer en su momento, no cuando yo quiera. Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos tener fe y orar con persistencia. Necesitamos tener fe y orar con persistencia. ¿Qué es lo que vamos a ver con esta parábola? La injusticia del ser humano, la persistencia y fe de la viuda, las características del juez, las características de la viuda, la justicia y amor y misericordia de un Padre que nos escucha y sus posibles respuestas, y la respuesta que Dios espera de nosotros. Dios responde y nosotros también.
Como ya sabemos, hermanos, Jesús nos enseña a orar en todo momento, todo el tiempo. Todo el tiempo. Al amanecer, al atardecer, al anochecer, antes de ir a dormir. En todas las circunstancias. Y nos invita a no desfallecer en el intento. Incluso cuando parece que nuestras oraciones nomás no pasan del techo o de las ramas del árbol debajo del cual estamos. Pero aún así, Él dice, ora con fe, confía. Cuando estés orando, dice la palabra de Dios, confía como si ya te fuera dado. Confía. Eso es lo que es más importante para sus hijos, la confianza en el Señor. Entonces, para comunicar la necesidad de nuestra oración constante, Jesús nos cuenta esta parábola. Esta parábola viene justo después de que cuestionan a Jesucristo sobre la venida del reino. Oye, pero ¿cómo va a ser la venida? ¿Cuáles van a ser las señales? ¿Y cómo va a estar? ¿Y qué vamos a ver primero? ¿Y qué vamos a ver después? Y Jesucristo básicamente lo que dice, ustedes no están para saberlo, yo no lo sé, pero va a pasar eso. Y después viene esta parábola, donde nos dice, usted preocúpese por orar, y no por estar viendo cuándo va a ser la venida del reino. Usted preocúpese por orar y no por ver en qué momento se va a hacer justicia. Usted ore, hermano, usted ore, hermana. Eso es lo que me debe preocupar, orar. No dejarlo como mi última opción. No dejarlo ya cuando acabe todas mis posibilidades humanas. Caray, pues que también había que orar. No, hay que orar constantemente. Aquí me llama la atención que Jesucristo habla de una viuda. ¿Y qué con una viuda, no? Bueno, resulta que en el tiempo de Jesucristo, tristemente, las mujeres valían menos que un animal de trabajo. Y las viudas, menos todavía. Estoy hablando del tiempo de Jesucristo, de la sociedad donde Jesucristo estuvo. No estoy hablando de Dios. Para Dios todos somos iguales y valemos lo mismo. Para Dios todos somos igual de pecadores y tiene misericordia para todos nosotros. Pero estoy hablando de la sociedad. Así que Jesucristo, como es un gran contador de historias, como Jesucristo habla como quien tiene autoridad, o sea, me habla en mi lenguaje, me habla para que yo entienda. En ese momento posiciona la historia de una viuda que valía menos que una mujer, que valía menos que un animal de trabajo. Entonces esta viuda va y le pide justicia a un juez. Bueno, pero ¿por qué enfoca esto con una viuda? Porque las viudas eran mujeres desvalidas. Las viudas eran objeto del abuso de los fariseos. Porque como las mujeres no tenían representación legal si no había un hombre, pues entonces se les podía despojar. Y si era viuda, pues no había absolutamente nada. Entonces, poniéndonos Jesucristo en ese contexto, donde llega alguien completamente desvalido con un juez injusto. ¿Por qué juez injusto? Pues porque no teme a Dios ni teme al hombre. Por eso es injusto. Bueno, eso me suena más o menos familiar. Después de 2000 y tantos años, eso de que un juez no teme ni a Dios ni teme al hombre, o sea, no hace justicia, pues parece que la historia no ha caducado. En las Escrituras, la gente desvalida, y Dios sabe cuál es la gente desvalida. O sea, no es una persona que se esté lacerando y esté llorando su desgracia todo el tiempo. Dios sabe cuál es verdaderamente la gente desvalida,
Esas personas tienen un lugar en el corazón del Señor. Y como en este caso la viuda de la parábola, este lugar especial para las viudas lo podemos ver en Santiago 1:27. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es cuidar a las viudas y los huérfanos. Esa es la religión pura y sin mácula. La religión pura y sin mácula no es el presbiterianismo, no son los bautistas, no es el catolicismo episcopal, no son mis hermanos pentes, no. La religión pura es cuidar a las viudas y los huérfanos. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra es que la gente desvalida tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Así que Jesucristo nos lleva a un punto crítico con una persona que no puede defenderse. Y habiendo un juez injusto que no le interesa ni la gente ni Dios, bueno, ya lo leímos, ¿cuánto más le va a interesar la justicia? Pero ¿qué es lo que hace la viuda? Insiste, e insiste, e insiste. Hazme justicia contra mis adversarios. Hazme justicia contra mis adversarios. A diferencia de nuestro Padre Celestial, que sí le interesan sus hijos y sí cumple su palabra. Entonces, nuestro Padre ¿no nos hará justicia contra nuestros adversarios? Por supuesto que va a hacer justicia contra nuestros adversarios, pero necesito tener mucha honestidad para que yo pueda reconocer a mis adversarios, porque mis adversarios no necesariamente son los que me caen mal. Mis adversarios pueden ser los que me caen requete bien, pueden ser donde me encanta ir a meterme, donde finjo que se me olvidó o donde creo que no va a pasar nada. O peor todavía, mis adversarios, mis pecados, no los escandalosos, no los que todo el mundo va a ver, no, esos favoritos que tengo ocultos aquí, en la solapa de mi saco, en la bolsa trasera de mi pantalón, esos adversarios. Bueno, regresemos a la parábola, donde aquella viuda insistía en decir: hazme justicia, hágame justicia contra mis adversarios, y por causa de tanta insistencia el juez decide hacerle caso antes de hartarse. Estamos hablando de un juez injusto, y lo estamos comparando con nuestro Padre Celestial. El juez injusto no le interesa el hombre, no siente amor, no siente interés. Lo que le interesa al juez es su puesto. No sé si había elecciones para jueces o no había elecciones para jueces, pero tenía un buen puesto, había un buen dinero, había intereses. Eso es lo que le interesa al juez injusto. Pero al cabo de tanta insistencia, ya me tiene hasta el cepillo esta señora, así que le voy a hacer justicia. Pero nuestro Padre Celestial, cuando le cantamos: tú me redimiste, tú me diste perdón, tú me consuelas, tú me fortaleces, tú me proteges, me está diciendo: ven a mí. Él me dice: ven a mí, pídeme lo que quieras. Deja de estar buscando con los jueces injustos. Ven a mí, que yo soy justo y voy a hacer justicia. Es importante resaltar que Jesús habla de clamar por justicia. ¿Te sientes agredido? ¿Te sientes agredida? ¿Sientes que cometieron contra ti una falta? ¿Sientes que te faltaron al respeto? Todos lo sentimos, todos. Como dice mi hermana: por quítame estas pajas, yo ya me ofendí y hasta me desmayé. Pues anda, clama por justicia. El Señor clama por justicia. No estoy hablando de venganza. Estoy hablando de justicia. Pero ¿qué pasa con el ser humano pecador por naturaleza? Digamos que confunde la venganza con la justicia.
Y la sed de justicia no se parece en nada a la sed de venganza. La sed de justicia se sacia, la de venganza no. Esa no tiene llenadera. Aunque voy a hablar de la venganza un poco más adelante. Así que Jesús nos dice en el versículo 8, escuchen lo que el juez injusto dijo. Jesús nos dice, escucha. ¿Qué quiere decir esto? Aquí va la enseñanza. No le demos tanta vuelta al asunto, aquí te va la enseñanza. Pero también comparemos a este sujeto, el juez, con el máximo juez que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo gobierna. Aunque también debemos prestar atención a la viuda que insistía con vehemencia y no con beligerancia. Jesús lo narra y dice, iba y pedía justicia, iba y pedía justicia. Solo quiero imaginar que la viuda no iba, oye, ¿para cuándo? Yo tengo prisa. Es la quinta vez que te pido que hagas justicia. ¿Qué pasó ahí? No, simplemente Jesús dice, insiste, 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 insiste. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cuántas veces no le he dicho yo a Dios, hazme justicia? Y me impaciento. No necesariamente que yo se lo diga a Dios o que se lo digamos a Dios, pero sí podemos tomar la actitud de que, bueno, si no haces justicia, entonces quiere decir que me toca a mí. Si gustas, vete a la banca y yo entro. Te mando al logout y paso a batear yo. Bueno, Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice que oremos sin cesar. Orar sin cesar. Filipenses 4:6 por nada estemos afanosos, sino que hagamos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Ruego y acción de gracias. Por eso dije, la viuda no fue con actitud beligerante. Acción de ruego, con ruego y acción de gracias. O sea, con humildad y paciencia. Pero, oye Dios, pues a veces yo te pido paciencia, pero ya. Dame paciencia, pero ahorita mismo. No cuando tú quieras, pero la necesito ya. Es aquí donde el ser humano necio y pecador tiene un problema con Dios. Pero pues, ¿cuál es el problema? Que en su infinita sabiduría y soberanía, o sea, no hay manera de controlarlo, no hay manera de mandarlo, tiene tres posibles respuestas. Aquí es donde está el problema. Con esas tres posibles respuestas, una puede ser sí. No, perfecto, ¿no? Pero ¿cuándo? Ahora sí que como el son de la negra, me dice que sí, pero no me dice cuándo. O puede decirme, espera, bendito. Cuando Dios dice espera, es donde entonces viene la actitud de paciencia y humildad. O cuando Dios me dice que sí, pero déjame ver que hagas justicia. O sea, ya me dijiste que sí vas a hacer justicia, pero quiero ver. No es que yo desconfíe, pero necesito corroborar. Y necesito deleitarme. Así es el ser humano pecador. Necesito deleitarme de ver cómo haces justicia contra mis adversarios. O puede decir que Dios diga no. Y entonces me resiento. Pero ¿cómo va a ser que el ser humano se resienta cuando acude al juez todopoderoso, que todo lo sabe y todo lo ve, y me dice no? Si voy al juez es que estoy confiando en su buen juicio. Sin embargo, el ser humano no le gusta que le digan que no, menos cuando clama por justicia. ¿Qué pasa si Dios me dice espera? Me está diciendo, sé paciente, quiero esperar por este o por aquella, así como esperé por ti. No, pues ahí ya no.
Tal vez Dios me diga, quiero ser paciente con ese, tanto como lo fui contigo. ¿A qué? A que el otro se arrepienta, a que cambie sus caminos. No, Señor, yo quiero justicia. Hazme, lo que me importa es, hazme justicia. Supongamos que Dios va a hacer justicia, y vaya que lo va a hacer, pero no sabemos si será inmediata, aunque sea lo que uno quiere, aunque estemos buscando que sea ya, la justicia ya, y que la vea yo ya. O está poniendo a prueba nuestra paciencia, humildad, y si así fuera, no puedes hacer nada. ¿Cuántos años te esperó el Señor? ¿Cuántos años? A mí me esperó desde los 16 hasta los 40 y tantos. Me restregó en la cara su misericordia y me di la media vuelta. Y sin embargo, me esperó. Y sin embargo, me tiene aquí parado hablando de él. ¿Cuánto tiempo te ha esperado a ti? ¿Cuánto tiempo te esperó a ti? ¿10 años? ¿5 años? ¿60 años? ¿No puedes esperar un poco? El Señor dice, ora, ora, solamente ora. No impacientes, ora. Pero cuando somos agraviados, los que decimos ser cristianos y creemos que tenemos fe en Dios, no tenemos permitido hacer venganza. Pero vaya que se nos queman las manos, ¿no? Nos hormiguean las manos por hacer venganza. Pero Dios dice, tú no, sino yo. Dios a veces no responde o tarda. ¿Qué sabes tú si Dios está buscando que en tu sed de venganza no hagas una barbaridad? ¿Qué sabes tú si Dios está evitando que los sueños más torcidos de un pecador se hagan realidad? Y por eso dice, espera, porque quiero que veas mi poder, pero no para hacer venganza, sino para convertir a alguien. Dios dice que hay venganza. Lo dice en Deuteronomio 32-35. Mía es la venganza y la retribución. Asimismo lo encontramos en Romanos 12-19 y Hebreos 10-30. O sea, cuando menos 3 veces, o sea, tiene mucha importancia. Cuando menos 3 veces en la Biblia encontramos que Dios dice, mía es la venganza y la retribución. No es suya. Y además me dice que ore por mis enemigos. Ay, no, que ya me la puso difícil. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16, 3 al 6, que dejemos todo en sus manos. Todo, absolutamente todo, hasta nuestros adversarios. Él dice, entrégamelos a mí, yo voy a trabajar con ellos. Sé libre, sé libre, sé libre de rencores, sé libre de deseo de venganza. Extiende tus alas, vuela. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, hemos querido volar, ser libres de eso que nos tiene anclados a nuestros rencores, a nuestros resentimientos? ¿Cuántas veces vamos a hacer pagar a Jesucristo por esos sentimientos que tenemos nosotros los cristianos? Él dice, entrégamelo todo. Todos los que estéis cansados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar. Y vaya que los rencores y los deseos de venganza cansan. Y mucho.
no nos da paz, nos roba el sueño, nos quita el apetito y cosas mucho peores. Ven a mí, dice, entrégamelo todo. Clama a mí, yo voy a hacer justicia. ¿Tienes alguna duda de que Dios haga justicia? Tenemos un muy buen ejemplo. Olvídense de Churchill y Roosevelt y Stalin y Hitler y otros. Mussolini, Hirohito, olvídate de eso. ¿Qué te parece Éxodo? ¿Qué te parece Éxodo? Primero que nada, en Éxodo 3:7 dice Dios: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Bueno, no, es que esa historia está muy bien. Bueno, entonces me parece que Dios sí escuchó al pueblo hebreo en medio de los campos de concentración. Tal vez, solo tal vez, hubo algún hebreo adentro de un horno o adentro de una regadera de ácido clamando a él, y los libertó o no los libertó. Vaya que los libertó, tanto al pueblo hebreo de Egipto como en la Segunda Guerra Mundial, y un montón de ocasiones más. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que no lo vieron? Vámonos a regresar al siglo XX. En la Segunda Guerra Mundial pues hubieron un montón de judíos, más o menos unos 6 millones creo, no me acuerdo si unos 6 millones, no tengo la cifra en ese momento, pero hubieron muchos que no lo vieron, pero libertó a su pueblo. Lo mismo pasó con el pueblo hebreo en Egipto, y todos sabemos cómo Dios humilló a Faraón y a otros, y a su pueblo le dio libertad. Liberó a su pueblo de aquella opresión. Éxodo es una muestra del poder de Dios para liberarnos y apartarnos de nuestros enemigos. Sin embargo, debía preocuparnos más ser librados del mundo y la carnalidad, más que el que me está mortificando. Líbrame de mi enemigo el mundo y la carnalidad. Líbrame de mis malos pensamientos, hazme justicia, concédeme poder arrepentirme, concédeme, Señor, cambiar de rumbo. La carencia de buenos deseos, la carencia de misericordia. Pero el ser humano se preocupa por sus enemigos temporales, por mi jefe que no me da el puesto que yo quiero, que porque el maestro que me reprobó, cuando no fue el maestro sino fui yo, que eso, que el otro, eso es temporal, eso es temporal. Hemos leído infinidad de veces que no somos ciudadanos de este mundo, estamos aquí de paso como extranjeros. Ahora sí que estoy en la Central del Norte esperando que salga mi autobús. Estoy parado en la fila del Mexi para poder abordarlo ya. Nada más, es todo lo que somos aquí. Pero nos preocupamos por eso. Como los enemigos de aquella viuda que seguramente es más fácil sufrir los agravios teniendo a Jesucristo en nuestro corazón que cuando vivimos sin Cristo y sin esperanza. ¿Alguien aquí recuerda lo que es estar en el desierto? ¿Alguien aquí recuerda cuando no tenía a Jesucristo en su corazón? Lo horrible que es. Como dice el Salmo, como el ciervo que brama por las aguas. Hermanos, es horrible tener sed en el desierto. Sin una sola gota de agua, de verdad que es horrible. Es horrible sentir cómo tu lengua se pega en el paladar. Y de verdad sentir que si en las próximas 2 horas no te cae una gotita de agua, ahí te quedas.
Es espantoso. Pero es más espantoso que nuestro espíritu esté así, sediento de venganza. Por lo tanto, es mejor sufrir abusos teniendo sed de Dios, que hará justicia, a vivir con sed de venganza. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene llenadera. Aún siendo cristianos, seguimos siendo pecadores. Aún seguimos deseando venganza. Pero si yo tengo sed de venganza, nunca jamás se va a saciar esa sed. No tenemos llenadera. Debemos de acudir a la fuente verdadera, que es Jesucristo. Él va a saciar toda nuestra sed, toda nuestra sed de justicia. Dice el Salmo 27, versículos 6 y 7: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. ¿Qué necesito yo? Tener fe, tener confianza en el Señor. Él me está diciendo: te voy a guardar, te voy a poner en alto, te voy a poner sobre tus enemigos. No sabes ni cuáles son tus enemigos. No te alegres por eso. Alégrate, porque yo te voy a dar el refugio y te voy a poner en alto, muy en alto. Te voy a librar de todo aquello, como cuando hay una inundación y dicen en el radio, los que viven cerca de las riberas, de los lechos, de todo eso, vayan a lo alto. Bueno, pues ahí me va a poner el Señor. Cuando venga la inundación de mis enemigos, Él me va a poner en alto. Confía. Me dice: confía. Si un juez injusto le hizo justicia a una mujer desvalida, el juez tenía todo para llevársela al baile, pues. Ahora sí que para vaciarle la cuenta. ¿Cuánto más nuestro Padre? Vaya que tenemos un mensaje de esperanza. Este salmo lo escribió David cuando lo perseguían para matarlo. Y obviamente sobrevivió, porque si no, no lo hubiera escrito. Así que no nos vindicará Dios, nosotros que somos su pueblo y que hoy clamamos a Él. No lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Si lo ha hecho todo el tiempo. Esta vez, ¿por qué no? Clamemos a Él de día y de noche. Esa es una promesa maravillosa de nuestro Señor. Esto debería darnos un gran consuelo y tranquilidad al saber que aunque a veces pensemos que Él no nos escucha, suele pasar. Oro y oro y oro y oro y no más nada. Resulta que sí nos escucha, porque lo dice Éxodo. Y cuando ellos estaban cautivos en Egipto, lo liberó. ¿Y qué pasó cuando estaban en Babilonia? También lo liberó. ¿Y qué pasa cuando los invadieron los sirios? También los liberó. ¿Por qué no va a hacer justicia con nosotros? A Dios le importamos y le importamos mucho. Cuando somos perseguidos, cuando somos burlados, cuando somos humillados, Él está al pendiente de nosotros. Jesús habla tan bonito, nos acaricia con sus palabras. Dice en Mateo 10, 29 al 31, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por consiguiente, no debemos desmayar, no debemos perder la fe, como si sirviéramos a un Dios que no nos escucha. Ojo, dije como si sirviéramos, no como si Dios me sirviera. O indiferente a su rebaño. No, nunca ha sido indiferente a nosotros.
aunque así lo sienta yo, no ha sido indiferente a nosotros. Jesús en esta parábola nos dice, previo a terminar esta enseñanza, que habrá justicia y pronto. No en nuestro tiempo, pero va a haber justicia. Va a ser en su tiempo. Aunque para mala fortuna de algunos, tampoco nos dice si veremos que se haga justicia o no, pero va a ser justicia. Ahora Jesús termina su discurso de una manera un poco extraña, porque dice de manera afirmativa, cuando el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Pregúntate, si el día de hoy Jesucristo regresa, ¿encontrará fe en tu corazón de que va a hacer justicia? ¿O va a encontrar con tu corazón que se quedó con ganas de? Esa es la pregunta que más debería de moverme. Cuando Jesucristo dice, cuando yo regrese, ¿voy a encontrar fe en tu corazón? Ay. Nada más tengo que recordar lo que yo pienso. Solo con eso. No tengo que buscarle mucho. Por supuesto que Jesucristo sabe la respuesta y tú la sabes. O todo se va a desintegrar y se va a perder en un mar de incredulidad, conmiseración, deseo de venganza. Todo por dejar de confiar y dejar de orar. Por eso es importante orar. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos las promesas. Y encontramos el cumplimiento de esas promesas en su pueblo. Y entonces yo me puedo comunicar mejor con Él. Porque también nos dice el Señor, cuando ores, pide conforme a mi voluntad, no conforme a la tuya. Él es fiel en guardar a aquellos a quienes el Padre le ha dado. ¿Quién? Jesucristo es fiel. ¿Y tú eres fiel en guardar sus promesas? Jesucristo lo es. ¿Y tú? Dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Voy a leer la nueva versión internacional. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir, a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Eso sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. O sea, sí va a haber justicia. Y sigue más. Bueno, en este pasaje habla de cuando los tesalonicenses serán perseguidos por su fe, pero también se dirige a nosotros. Porque si estoy hablando de adversarios, me siento perseguido. Él va a hacer justicia. Cuando somos atribulados, cuando somos burlados, no nos dice cuándo va a suceder. Nos da un término cuando regrese. Y esto, bueno, pues es en su tiempo. En conclusión, hermanos, Jesucristo hace un contraste entre un juez corrupto que no le interesa nada más que el puesto y Dios que le interesamos, que está al cuidado de nosotros, que nos da consuelo, que nos da un bálsamo para refrescarnos. Ese juez, el juez injusto, antes de hartarse de la viuda, hace justicia. Dios no se harta de nosotros. Jesucristo utiliza esta parábola para mostrar la injusticia del ser humano contra la misericordia de Dios. Para mostrarnos la insistencia de la viuda que estaba a punto de perderlo todo por las razones históricas que ya platiqué, contra nosotros que no siempre estamos a punto de perderlo todo. Lo que es cierto es que nos ama y se ocupa de nuestros sufrimientos y nuestros dolores, todas nuestras preocupaciones, todas,
todo lo que estemos cargando, Él se ocupa de ello. El principio general es que la oración continua es de vital importancia en todos nuestros asuntos, incluyendo nuestras tribulaciones, sin desmayar, sin desmayar. Que hay aquello de que Dios dice, Jesucristo dice que no hagamos vanas repeticiones, no está hablando de eso. Está hablando de que si algo te duele, lo manifiestes. Manifiéstale lo que te está atribulando, manifiéstale lo que te está haciendo sufrir. Deja en paz al que